A finales del último proceso mundialista, los responsables eran Gerardo el Tata Martino y John de Luisa. Pero ahora, este hombre es el responsable. Porque al principio estuvo Coca, chao. Al principio estuvieron otros directivos, chao. Después llegó el Jimmy, chao. El único que no se ha ido y que ha sido un desastre es Duilio Dávilo. Pero si Javier Aguirre solo ve entrenamientos, no ve partidos y no lee de la historia, ¿cómo se va a dar cuenta que cuando peor nos ha ido en la historia de la selección mexicana, la base ha sido precisamente el rebaño sagrado? Escucha. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos. No había reparado en los que estaban. Como no repara en muchas cosas, no repara cuando el rival le ataca, no repara cuando el rival le defiende, no repara cuando el rival le reconvierte. Esto nos representó. Incluso el propio Berterame se ve que ya su cabeza la tiene en el Inter de Miami. ¿Pero acaso los conoce? ¿Acaso sabe quiénes son? ¿Qué es lo que ve el Vasco Aguirre? Checa con su equipo de inteligencia deportiva, checa en Y Scout, checa los partidos de los jugadores. ¿Qué es lo que ve? En ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. ¿Acaso en el afán de hacer el mejor equipo posible, Roberto el Piojo Alvarado cabe? Pases intrascendentes, nula generación, un tipo que no pesa en la liga desde hace muchísimo. ¿Por qué no reacciona? Entiendo que Luis Romo te puede jugar de central, de líbero, de stopper, de medio de contención. Pero ¿y si Panamá no te ataca? ¿Por qué no viene un ajuste táctico? No digo que lo saquen, incluyéndolo a él. El problema es que inflamos con muchísima facilidad a los jugadores del Guadalajara. El tal Rangel no tuvo problemas, pero es un portero sin brazos. Provoca el penal contra Ecuador. ¿Cómo le fue contra Suiza? ¿Cómo le fue contra Corea del Sur? ¿Cómo le fue el año pasado? Pero la prensa pro tapatía lo quiere ahí en contra o en detrimento de Malagón. Este muchacho, ¿sabe el Vasco en qué sistemas funciona mejor? Porque puede atacar, pero ¿podrá defender? La respuesta es no va a ser así. ¿Qué méritos tenía este muchacho para llevarlo a la selección? Al Brian 1. ¿Qué méritos? Era quemárselo a Estados Unidos. Yo no digo que políticamente esté mal. El Vasco no conoce a sus jugadores. El Vasco ya dijo en su momento que ni los partidos de Quiñones ven. Y así quiere conformar el mejor 11 posible, solo viéndolos en entrenamientos. El problema de nuestro fútbol, lamentablemente, es que no hay profesionalismo. Aquí arrancamos Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes. Buenas noches, Dionisio Estrada, Desiree Monsiváis, Francisco Gabriel, mi compadre Héctor Huerta. Bienvenidos y muy buenas noches. Compadre, ¿se está curando en salud el Vasco? ¿Se está justificando? ¿Qué piensas de sus declaraciones? Primero me da gusto ver un editorial otra vez en Fútbol Picante. Si al rato que no. Y con la salidita de cámara, que era tradicional. Sí, pues sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Y luego también que le dediques el tiempo al Vasco Aguirre, imagínate, uno de tus consentidos, compadre. Sí, tengo, también en mis listas. Clientazo ahorita, ¿no? En esta época. Sí. No, yo creo que sí ve fútbol, compadre. Yo sí creo que. Dijo que no veía a Quiñones. Él dijo que no veía a Quiñones. Sí lo dijo él, ¿eh? Sí, ¿no? Y como dicen, el pez por su propia. A cada rato dice. En ese yo caso. Lo tiene necesito ver en razón. los entrenamientos. Ok. No, es que también sí es bueno el contacto cara a cara con el jugador. No digo Eso que es no. muy importante. No digo que no. Yo creo que él sí ve fútbol, me parece que ve mucho fútbol.
¿Te parece? Sí, No lo porque- tienes aseverado. No es un La Volpe o alguien que se amanece. Bielsa, Que se Romano, amanece, o Bielsa. Gabriel que se amanece. Caballero. No. Sí. Él se da tiempo para ver fútbol y se da tiempo para vivir también. Entonces yo creo que no es. A su mente le sirve, ¿eh? Darse tiempo para vivir, darse tiempo para el trabajo. Pero yo sí creo que conoce lo suficiente como para saber distinguir un buen jugador, un ¿No mal conocía a jugador. Ochoa, compadre? en No, Sudáfrica? sí lo conoce. Ochoa. Le dijo a Mario Carrillo lo ha dicho, que Javier le dijo, no, es que yo no lo conozco. No, ¿Ya le, conoces al conejo? le tenía más confianza al conejo. Ah, sí, no, como. Sí, a la hora Yo de- al que conozco es al conejo. Claro, claro. Y además hizo bien. Y que hizo bien, hizo bien. El conejo Hizo bien. no nos fue mal con él. Sí, hizo bien, hizo bien. Yo creo que al final hay que juzgarlo por las decisiones finales que tome, compadre, por el resultado final que tenga la selección nacional y por O el... sea, ahorita no hay un juicio. Es muy difícil hacerlo cuando estamos ahorita en etapa todavía de pruebas. Compadre, sí puede celebrar un juicio. No, sí, pero es etapa de prueba todavía. Cuando le llegue el Mundial a él, ahí viene el juicio final. No hay otro. El juicio final es el Mundial. ¿Y cómo crees que le vaya? A ver, compadre, a ¿Qué te va a ver. decir? ¿Qué te va a ¿En mi decir? proyección profesional? Sí, claro, ¿cómo le va a ir en el La Mundial? ronda de grupos se pasa. Se pasa la ronda de El grupos. grupo, ok. el grupo está papita. Luego vendría alguien del grupo de Canadá, ¿verdad? 5 partidos. 4, ahí pasamos el cuarto. Y el quinto nos tocaría Inglaterra. Ahí podemos quedar. Ahí está, ahí está. Ahí podemos quedar. Llegaremos al El quinto mismo, partido el sin mismo ser la papel misma que antes. instancia. ¿Qué crítica haces tú de Javier El Vasco Aguirre en este proceso de Ciremos Cibáez? ¿Qué críticas tengo hacia él? Sí, ¿Hacia él? hacia él, hacia su proceso, hacia su gestión. Fíjate que más positivas que negativas. Ah, caray, ¿por qué? Positivas porque es un proceso de preparación. Me gustó que por primera vez de esta tercera etapa de Vasco Aguirre hizo cosas distintas. Otro planteamiento, respetó las asociaciones naturales que hay en un Se equipo. ganó por un autogol. No me interesa el resultado porque estamos en un partido de preparación. No lo estoy justificando. Solo le estoy aplaudiendo que él hizo una variante táctica, hablando exclusivamente de la cancha, y eso me gustó. Que intenta cambiar, intenta hacerle caso a sus auxiliares, a Rafa Márquez, a sus jugadores, Ok. los escucha y pretende que con Esas este son planteamiento- especulaciones e interpretaciones. ¿No los viste jugar? Que no fueron profundos, que no fueron atinados, muy pocas llegadas, de acuerdo, pero se ve que Juégale juegan defensivo, un poco defensivo. universal. Juégale defensivo, un defensivo, pues no te lo sabe. A ver, Exacto. ¿cómo le ha ido contra rivales top 30 del ranking de la FIFA? 1 derrota, 2 derrotas, empates, ¿por qué ponemos Estados Unidos? Pero bueno, porque está ahí. Un empate, 2 empates. 3 No están empates, mal los resultados, 4 empates. A ver, ahí te va. Pónmelo 1-1. Contra Colombia, derrota 4-0. 4-0, sí, feo. Contra Estados Unidos, fue contra el Estados Unidos C, el que le Contra gana. Suiza Le también costó fue contra ganarle. Suiza. Contra Estados Unidos, ese fue en semifinales, perfecto. Ese fue el de El Guadalajara. de Guadalajara, sí. Contra Uruguay, no se le pudo ganar. Suiza, destrozaron al Tala. Japón, no se le ganó. Ecuador, el Tala provoca un penal. Turquía, se gana 1-0. Y Canadá, la O sea, charla estás técnica diciendo- fue, hay que hacer más faltas que El Canadá. Tala dices que contra Suiza lo golearon, ¿verdad? Al Tala. ¿Por qué, compadre? Dijiste, ¿no? Que ahorita que al Tala lo golearon contra Suiza. Lo destrozaron al ¿Y Tala. Colombia? Sí. Ah, Pero a Colombia, a Malagón le hicieron 4 claro. también, compadre. sí, compadre, uno nada más. ¿Cómo uno? Usa una goliza que lleva Malagón. Ah, sí. No, 4-0 es peor O que sea, 4-2, compadre. No, puede ser relativo. Pero a ver, ¿fueron errores de Malagón? Pues no, pero le hicieron No, ahí está, 4. gracias, compadre. Hicieron No fueron cuatro, errores de hicieron Malagón. cuatro ¿Y ahí. contra Suiza de quién fueron los errores? Esos intentos de salida y luego Le arrepentimiento. hicieron 4 también, Sí, sí. compadre. Sí. Pero los errores no fueron de Malagón, compadre. Sí. El Le hicieron Tala, sí. 4. El Tala, sí, compadre. A veces también Malagón se ha equivocado. Dame un ejemplo. Tú eres periodista, yo no. Pero háblame. Dame un error Ah, caray. claro el año pasado. ¿Qué eres? Perdón. Tú comentarista deportivo. Compadre, yo te conocí periodista, compadre. Sí, en sí. periódico. Es que los que se adscriben como periodistas, pues. Yo te conocí periodista. Dime un error Y así. aparte otra Porque cosa. yo acabo de ver uno del Tala, un pase contra Querétaro. Compadre, y Una asistencia. te conocí periodista en periódico Sí, señor. y escribías bien, compadre. Sí, compadre, la verdad es que soy un Entonces, ahí está. Escribías. Sí. Y ahora niegas que eres periodista, compadre. Eres periodista, compadre. ¿Por qué tan negativo, Alvarito? ¿Por qué en lugar de decir y no le ganaste, por qué no dices y no perdió? Ya viene la protección a Y no ultranza perdió. del En lugar VAR. de decir y no le pudiste ganar,
y no perdiste. Y ya viene la protección a ultranza al Vasco. No, del Vasco no. No, del Vasco no. El Vasco no necesita que yo lo defienda. El Vasco no necesita que yo lo defienda. Pero yo te preguntaría, porque te dijo Desiré y te dijo Héctor, los dos de manera elocuente, clara, el partido de preparación es para observar a los jugadores, no el colectivo, porque nunca habían jugado juntos. Exacto. ¿No te gustó Ledesma? ¿El Toro Guzmán? No le hicieron nada al Toro Guzmán. ¿No te gustó? No, O sea, Guzmán, no le hicieron nada. todos los mano a mano los ganó. Todos. González, ¿Qué ¿Águila no te atacó gustó? Panamá? Ledesma que dio un No, pero centro. pero un ¿no te centro gustó? de Ledesma. ¿No te Uno. gustó? ¿No te gustó Ledesma? ¿No te gustó Guzmán? ¿No te Guzmán gustó, no tuvo problemas. ¿No te gustó Águila? Ni el Tala tuvo problemas. ¿Romo? Romo no tuvo dificultades. Pero si ¿no te gustaron? Panamá se no hizo nada. ¿No te gustó Bet? ¿No te gustó? A ver, yo creo que sí puedes sacar conclusiones. Es que ninguno de ellos, Ganaron por un autogol ninguno Francisco de Gabriel ellos de va a ir Anda, al por Mundial, Dios. no lo sabemos. Es que el Vasco es un compromiso, nada más ahí los llevó porque van a jugar contra Panamá C y contra Bolivia D. No, ese sí Bolívar Bueno, parece. Al final creo que es un partido de preparación, los observas a cada uno de ellos, sacas conclusiones y creo que al Vasco le sirve. Pero fíjate, es curioso porque el Vasco en su primera conferencia de prensa pidió que no se le juzgara por estos resultados. No se me juzgue. Porque no son partidos oficiales. Entonces, ¿por qué luego? Pero no son partidos Estoy oficiales. de acuerdo. Lo dijo Desiré. El de acuerdo. resultado Ok. es lo de menos. ¿Por qué? Perfecto. Partidos de preparación en el Mundial, explíqueme partidos ustedes. oficiales, ahí juzgamos. Explíqueme ustedes. Y criticamos. Explíqueme ustedes, después de esas declaraciones de Javier Aguirre, por qué salió Ibar Cisniega a decir, no. Bueno, no. O sea, Ah, sí no, los no, resultados pero del proceso pero a ver, importan. pero ¿quién salió? ¿Quién? Ibar O Cisniega. sea, ¿estamos ¿En qué analizando contexto? a Javier o a Ibar? No, todo el proceso de la federación. no, y la selección. integral. Sí, integral. Integral. No. O sea, ¿por qué salió Ibar Cisniega a decir, no? Lo que quiso decir, porque si no, no iban a vender boletos en Estados Unidos. Yo insisto, Que eso sí le importa a la federación. No, pero yo insisto, a algunos se le aplica el peso de la ley, a otros todo el peso de la ley y a otros ningún peso de la ley. Uy. Pero ¿quién, Recuerdo ¿quién que- es el verdugo? Recuerdo que Primero. Buena pregunta. Es que ¿quién es el Qué verdugo? buena pregunta. recuerdo El que tenga la ley. Qué buena pregunta. Nombres, ahorita, nombres. ahorita, Nombres. A ver, Johnny, ¿quién es el ahorita muchos que nos están viendo y varios de los que están acá se van a poner el saco. Aunque no lo reconozcan, se van a quedar callados. ¿Pero quién es el verdugo? Pero yo recuerdo, Avienta sacos, avienta yo sacos. recuerdo que en la época del señor Gerardo Martino, Ajá. faltando 2 años, faltando Mi compadre, un año, ¿cómo lo defendía, faltando 6 meses, había gente que decía, no, pero ¿cómo es posible? La selección cada vez está peor. ¿Y La no? selección, bueno, y entonces hoy medimos, no, partidos de preparación, partidos amistosos. El juicio es hasta que arranque el Ese Mundial. fue Paco Gabriel. Entonces, La única vez que yo he Por eso escuchado digo. que Paco Gabriel pide la cabeza de un entrenador fue la del Tata Martínez. Están mintiendo y además, si yo critiqué al Tata, no fue por cómo funcionaba el equipo, que todos vimos Por los resultados. que funcionaba mal. No, yo lo critiqué porque se fue a Argentina. Y porque no se daban las cosas y también, le ¿no? permitieron irse a Argentina. Eso lo reprobé y lo seguiré reprobando toda la vida. Tú tienes que zapatero a tus zapatos y tienes que estar en el negocio. Yo ¿no? lo que digo a es- ojo del amo, engorda el él caballo, estaba en se sabe, ¿no? Argentina y como estaba en Argentina y no trabajaba ni veía a los jugadores mexicanos No veía de la liga, mexicana no veía y no la la liga. veía, y venían los resultados que estaban, entonces, es que cómo va a mejorar la selección si el señor está en Argentina y no está en México. Pero ahí está ve- congruente el no, argumento de Paco. Sí, pero a lo que voy es, aún así, si era el proceso, si eran amistosos, No importaría si no estuviera argentino importaba o el no. resultado como dices tú, porque esa fue tu respuesta. Sí, de acuerdo. Y también en la De acuerdo. respuesta de Paco. Y también no sé si Pero- Héctor no, Valdés pero usted vaya espera- por ahí. Mi Entonces, por compadre eso fue digo, defensor del a Tata unos No, claro que no, le claro que no. aplicamos el Compadre, peso de la solo a ti te ley, dan entrevistas. a otros Usted- todo el peso de la Bueno, ley por eso. y a otros ningún peso Por de eso, la ley. y hay que contestar la pregunta. Se- ¿Quién es el exacto. verdugo para ver qué tipo No, de no, ley aplicas? por- Uno, porque la comparativa que hice con el ¿Quién es el Tata. verdugo? Todos nosotros somos los verdugos. ¿Para qué nos hacemos? No hay un Haciendo- nombre en específico. Todos nosotros emitimos algún comentario para bien o para Pero mal. es Y nos congruente movemos lo de que acuerdo. acaba de decir. No, la por eso- comparativa con el Tata y con el Vasco, lo del Tata que se fue a Argentina para no ver a los Está bien, mexicanos pero lo que y importa Aguirre son para los ver a resultados mexicanos, al final. el Al resultado final, no importa. No, claro que sí. Porque si tú, aunque estuvieras en Argentina y perdieras, bueno, ¿qué importa?
vamos a juzgarlo en el Mundial. No, estás y en el, poniendo, y en el Johnny, Mundial estás fue- poniendo y en el- poniendo dos ejemplos y que en ni el al caso. Mundial no. Y en el No, Mundial no tiene fue nada que juzgado. ver. En el Mundial fue juzgado y por eso le Claro. fue como le fue. Yo sí estoy de Claro. acuerdo con Dionisio. No, en el, sí, Yo sí estoy de no, acuerdo no me con extraña, Dionisio. no me extraña. Pero en el Mundial se le critica al Tata simple y sencillamente porque no pasó a la siguiente fase. El único técnico que en 30 años Sí, no no logró pasó. pasar a la siguiente fase. Justificada la crítica. Ahora, Y si no, podemos ir estás más en el para atrás, trabajo, ¿eh? si no estás en México, justificada la crítica. Claro. Y podemos ir más para atrás con Osorio y con el pero- Chepo de Muy la profesional. Torre. Todos Muy pasaron la profesional. primera fase, todos pasaron la Sí, primera pero fase. no es hablar de pasar Martino la no. primera fase, es qué está mostrando la selección previo al A ver, Mundial. Martino tuvo Muchas dudas. 2 años buenos y 2 años malos. Y en los 2 años malos, yo me acuerdo, porque ustedes a lo mejor no se acuerdan de todo lo que yo digo, yo sí me acuerdo. yo sí, tú sí. En los últimos 2 años advertíamos, cuando corren a Gerardo Torrado, ahí tenía John de Luisa, y lo dijimos aquí en esta mesa, tenía John de Luisa que haber tomado la palabra al Tata Martino, que renunció. Ese mismo día renunció, renunció. y no le tomó la palabra. Pero ahí no pediste su Lo cabeza, mantuvo, compadre. claro que sí. No claro, pediste, claro que ni sí. lo cuestionaste. Es que deberían de Yo me aceptarle la renuncia acuerdo ahorita. de ese programa. Deberían de cuando lo- aceptarle la Día, renuncia. fecha, hora. Por Claro que supuesto, sí. me acuerdo ¿A qué claramente. hora? ¿En cuál Clara, programa? 11 de la noche. Una co- Aquí, En fútbol minuto, picante. 11 qué. 11 de la noche, fútbol picante. O sea, una cosa es que en ese tiempo el Tata Martino, a ESPN solamente le daba entrevistas a mí, que no las sacaban algunas veces aquí mismo, y otra cosa es que fuera yo incondicional de él, como hay muchos que todavía lo son. ¿Del Tata? Todavía lo son, claro. ¿Tata quiénes? ¿Nombres? No, hombre, no, muchísima Nombres, gente. compadre. ¿Para qué los muchísima hagas gente- famoso, Héctor? Póngale sujeto. No los hagas famoso, Héctor. Mucha gente es incondicional de él. Ah, sí, nombres. Acuérdate que yo soy perro que no come perro, compadre. Ah, entonces es perro cobarde. Perro que no Entonces, come yo perro. Y tú sí eres los voraz. códigos, Yo no. los compadre, códigos, si yo tú te- dices, los códigos "Ay, se gente". respetan. No, yo Los tengo- códigos ¿qué se gente? respetan. Los Códigos. códigos ¿Qué se gente? respetan. Los códigos son de piratas, No, son chinos y no, mercenarios. los Son códigos como, se respetan. son como los sacos que aventó Dionisio. Exacto, Sin nombre. que a nadie le también. quedaron. Sin nombre. Todos, Nadie le quedaron. todos se los pusieron. Los que están Sí, acá hombre. y los que nos están viendo. Entonces, ¿ustedes están satisfechos con este partido contra No, Panamá no, que no, se ganó no, con Te lo un dijo Desiree. autogol? No. Por favor, ponle atención a Desiree. No, no, no. La tienes ahí cerquita, Es que escúchala con es atención. diferente. Es que en el desarrollo de la explicación no es que estemos satisfechos, es que estamos poniendo la realidad del partido de preparación, que no es más allá para ver a nuevos futbolistas. ¿Te gustó que modificó su línea defensiva? Sí. Uy, wow, dijo Pero el no perro. decías, tú eres el primero que decías que era un... ¿Qué era? Un rígido táctico. Analfabeta táctico. Analfabeta táctico. ¿No lo decías? Ok. Lo acaba de Dime modificar. una cosa, si Panamá te juega de esa manera, ¿para qué quieres 5 atrás? Esa pregunta la desarrolló Peláez y te la explicó perfectamente. ¿Peláez a mí? Yo no he visto a Peláez En la como mesa, 2 días. en la mesa, lo dijo. Sí, entiendo por qué Romo se metía, por qué esperar, si estaban esperando en zona 2 Panamá, exacto. Pero también hay que verle lo positivo. Si tienes que plantear una línea de 5 para ver cómo funciona y ver la personalidad de los futbolistas para dictaminar qué tanto saben leer en la cancha en el momento que transcurran los minutos, eso es lo relevante. No te atacó Panamá. ¿O sí? No te atacó. No te atacó Eso sí, Panamá. Pero Sí, otra vez no hacemos. escuchaste. Ah. La personalidad de los futbolistas para leer la lectura de juego. Él pone un sistema y si la personalidad del futbolista Porque no el técnico no sabe leer. pero O sea, también es espera la que sus jugadores responsabilidad del lean. futbolista. Aquí la cuestión de si cambió a línea de 5 es si fue por convicción. o No, fue- porque el partido así lo pidió. No. O fue. Si no te va a atacar, fue- ¿para qué quieres 3 centrales? Por eso, hombre? pero Por eso Romo se convirtió en Pero un volante previo, de contención. previo, cuando él pone la alineación para jugar de eso arranque sí. con línea de 5, aquí la pregunta es si fue por convicción o fue, porque no me venga con el cuento, ay, es que di la alineación y después no me di cuenta que habían 6 Pero de ¿a quién- Guadalajara. a quién estás imitando? ¿A No quién me estás di imitando? cuenta Al Vasco que habían Aguirre. 6 ¿A de quién al estás Vasco Aguirre. imitando? Al Vasco No me Aguirre. di cuenta que habían 6 de Guadalajara. Papá. así no Sabías habla. que habían 6 de Guadalajara y por eso pusiste la línea de 5. Esa es la parte que yo ¿Sabes que seguramente me preocuparía? yo sí creo Si que fue por no se convicción, da cuenta? si A lo fue mejor por- se desconecta de los espérame, partidos si fue por y no se da cuenta convicción, que hay 6 del Guadalajara. Si fue por convicción o fue porque como habían 6 de Guadalajara y están Pero acostumbrados a jugar con la a línea ver, de 5. ¿qué es lo que les preocupa, enerva, molesta, irrita? ¿Cuál es la Que situación? contra la selección C de Panamá Sí. no se le metieron más goles y se ganó por un No, bueno, a autogol. ver, es por que, un a ver, autogol. A mí lo que Bueno, me molesta es que sí. sea cívico. Ok, volvemos a lo mismo. Y tú que a mí me molesta que lo defiendas No, con no, tranza. no. Y a mí Volvemos que a sea lo mismo. cívico. Volvemos que a lo diga que mismo. no se dio cuenta Sí. de que habían 6 de Chivas. Volvemos por a lo favor. mismo. Si tú te preocupas por enfrentar a Panamá y por golear a Panamá, estás mal.
Es un partido de preparación. Da lo mismo si es Panamá A, B o C. México iba a jugar igual. Jugando así, ¿qué hacemos ¿Por qué? en el Mundial? No, es que esa pregunta no ¿Y se hace. cómo claro que no se hace, pero les molesta, no, Paco Gabriel. Te voy a decir por qué. Les enerva. Porque escuché a muchos. Nombres. A muchos. ¿Quiénes? Cuando en las eliminatorias previas al Mundial en Brasil contra Nueva Zelanda. No, Nueva Zelanda, le tenías que haber metido 15. Le tenías que haber metido 20. Hacía que vamos al Mundial y lo vengo escuchando toda mi vida. Pero sí se le goleó. No, porque después en el Mundial le ganaste a Croacia, a Camerún, empataste con Brasil y tuviste en un puño a Holanda. Entonces los partidos previos no importan. ¿Cómo le fue al Chepo de la Torre? Claro. Muy mal. Muy mal. Perdió 2 veces con Panamá, México. ¿Sí? Y yo te di otra cosa. Otra. Cuando llegó al Mundial esa selección con Chepo, Flaco Tena, Vucetich y después Miguel Herrera, ¿que a qué vamos a ese Mundial? Uno de los mejores mundiales que hemos jugado. Gracias, Piojo. Entonces, gracias a todo, Piojo, a los gracias. jugadores y demás. No nos preocupemos tanto por los partidos de preparación. No son una referencia. No. No son una No, referencia. Por favor. Por Dios. Así no van a jugar en el Mundial. No, ¿cómo van a jugar entonces? Pues supone que se van a ir haciendo No, ni más siquiera con fuertes este en el transcurso equipo. del Claro. tiempo. Entiendo que falta poco tiempo y vemos poca respuesta, pero no es la referencia final, no es el juicio final que decía Héctor. Al final lo vas a evaluar con todos los argumentos. Hay lesionados, no están los europeos, los que juegan en Europa. Juegas con otra línea de formación atrás. Juegas con una saga defensiva con nombres distintos. Obvio, eso no es lo final. Muy que vas a bien. presentar Un en el año. Mundial. Aguirre llegó en agosto del 2024 a la selección. 1 año, 6 meses aproximadamente. Cuando tú me dices que así no van a jugar en el Mundial, yo te digo, en años 6 meses, qué distinto hemos visto a la selección de Aguirre jugar. ¿Cómo van a jugar? No la hemos visto. A Javier Aguirre, ¿Cómo? yo le ¿Cómo doy le hace el el crédito Chelis? de que lo trajeron a apagar el fuego. Perfecto, lo apagó. Pero ya estaba en Espérame, cenizas, no había espérame, fuego. No, espérame, no, a déjame convencer a terminar. los jugadores de que representaran a México. Perfecto, y se lo aplaudo, porque muchos jugadores no querían venir. Pero futbolísticamente es igual o peor, futbolísticamente hablando. No le ha dado nada Diony, futbolísticamente a la selección. dices que te irrita, te Me incomoda molesta. el cinismo de Javier Aguirre. Sí, porque yo no le puedo comprar ese discurso. No, Yo no pero, sabía que había pero seis de tú crees, Chivas. pero Javier es como es y así ha sido. Cínico. No, es como es. Tú dices que es cínico, te irrita, te molesta. Javier es así, como viene, o sea, te la regresa de primera intención, le preguntas, te cambia la pregunta, no lo incomodas, no lo alteras, y así ha dirigido en Europa, ha dirigido En varias Asia, en selecciones, No consiguió nada. en Asia, Y no es consiguió nada en el Europa. único técnico mexicano que ha dirigido 3 ciclos en nuestro país. Qué mal. ¿Y nos preocupamos por qué es cínico? Qué mal. ¿En serio? Bueno, cada quien tiene sus No, preocupaciones. yo O sea, no me preocupo. tú dime el técnico más me virtuoso. molesta. Tú dime me el molesta técnico. que, ¿sabes qué? Nos quiera ver la cara. No, dime Claro que sí. el técnico más virtuoso que tú conozcas. El Tuca Ferretti. No. Dionisio, déjalo. No, que él- perdóname. En su momento, Manuel Lapuente. El técnico más virtuoso. Del fútbol mexicano. Sí, que en Uno paz de ellos, descanse. Manuel Lapuente. Que en paz descanse. Que no les gustaba ¿Y su había manera de momentos jugar. que no era cínico? Sí, No lo recuerdo. No lo recuerdas. ¿Cómo lo recuerdas? recuerdo. Tú ibas a sus conferencias Sí, de a lo prensa. mejor Y cuando sí, era dijo, del circo. y cuando lo del dijo, circo. ¿quieres Lo del- divertirte? Ve al circo. Sí, pero No, perdón, no predicó pero ¿dónde cinismo. está el cinismo? Ah, ¿Dónde está el perdón. cinismo? O sea, tú Bueno, estás- ¿dónde está el estás cinismo? apoyando el cinismo. no. ¿Dónde está el cinismo? Que no nos preocupemos por eso. No, por favor. no. Por favor. A mí lo No, que es me que molesta ahora resulta. es que con su cinismo Por nos quiera ver favor. la cara. No, lo de ustedes, Si- perdón, pero si algunos parece- les permiten, si ustedes se permiten que les vea la cara, bronca de ustedes. Es que a mí no me gusta que se me la parece, vean. no, Si parece ustedes quieren personal. manejar un discurso No, Parece sobre personal, mediocre, parece no es personal. personal. El fútbol es Dejen personal. hablar a Porque Desiree, es por pasión. favor. ¿Crees que o sea, Escuche. ya es directo contra el Vasco? ¿Analfabeta táctico? No. ¿No, hermana? No lo digas así. O sea, son los procesos. Hay que estar ahí metido, Hermana, dirigiendo y haciendo cohesión de tú me grupo ex- tú- y altas y bajas de los jugadores. ¿Me explicas tú? A lo mejor eres muy joven, no te acuerdas, pero... compadre, para ver. Si te acuerdas, me dices, o si lo viste, me acuerdo. Sí, Compadre, yo soy viejo. Échale. compadre, ¿tú me explicas las modificaciones que hizo en el partido contra Estados Unidos en el 2002? 2002, él ha aceptado que se equivocó. ¿Qué pasó, Paco Gabriel? ¿Por qué Él ha haces aceptado, caras? él ha aceptado que se equivocó. Así la tengo. O sea, al minuto 28 hizo un cambio. Al minuto 28. Y él acepta que se equivocó, que se precipitó. Sí, eso te lo digo. Y no te acuerdas que el 2002, donde se precipitó,
era su primera Copa del Mundo. Era más joven. Si fuera la segunda Copa del Mundo y se sigue precipitando y la Experto. tercera, pues peor todavía. Perdón. Pero voy a no, decir no se ha algo. vuelto a ¿Tú te equivocar. acuerdas cuando te subiste a la mesa? Sí. Yo sé que no te arrepientes. Pero vas creciendo y madurando y evolucionando y te haces un experto y mejor. Ya. Pero equivocaciones Ya. como Vasco Aguirre no va por ahí. O sea, No hay claro nada que más son que decir. 22 años a la diferencia y el señor tiene su experiencia. Todos cometemos errores. Todos cometemos Todos errores. cometemos errores. ¿Todos? Todos. Yo me tengo a la quinta enmienda. Yo me tengo a la quinta enmienda. Fíjate, qué bueno que te... Yo me tengo a la Yo quinta ya no me cínico acordaba. eres. Yo no me acordaba y ese día aquí estuve. No me Mira, acordaba ya. pero esos cínicos y esos que hacen cosas diferentes son los que Eh, brillan. Son los que brillan. Pero ¿sabes qué? Son los que brillan. ¿Qué Ahí está. resultado los Ahí está. siempre? Exacto. Los quería ese día también, por supuesto. Además, pausa y venimos con más. Borja fue presentado en Dubái. Ya venimos. ¿Qué pasó con la máquina? Para partidos peligrosos con ciertas dudas o de cierta importancia, es bueno checar a los expertos de Codere.mx. Viene el partido de la selección mexicana de fútbol contra Bolivia. Bolivia tiene el 25% de probabilidades de llevarse la victoria. El empate está al 27% y las probabilidades de que México se lleve el triunfo son del 48%. Todo esto de acuerdo a Codere.mx. Continuamos aquí en Fútbol Súper Picante. En Codere el fútbol se vive con intensidad de principio a fin. Siente la intensidad del fútbol, regístrate en Codere.mx y recibe un bono de bienvenida de hasta 7,000. Vive la pasión de tu equipo y vive una experiencia Codere. Terminó en Dubái Miguel Borja. El ex de River no se queda en Cruz Azul. Ya fue presentado con el Basel de Dubái. Eso fue lo que dijo al respecto Borja. Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con la institución. ¿Qué piensan de eso? Primero una mentira, compadre, Es mentira. que se retrasó mucho lo del cupo de extranjeros. Hay un cupo abierto. En la federación hay 1, 2, Mier, Dieta, Piovi, Bogus, Palavecino, Paradela, Rotondi, Toro Fernández. Salieron Rivero, salió Farabelli. Hay una plaza que podía haber perfectamente ocupado él. Lo que dicen de Camilo Cándido es una mentira absoluta. No tienen que pedirle permiso a Camilo para darlo de baja, pero ni remotamente. Simplemente que estaba llegando por una vía diferente a la de Iván Alonso, los asesores. Los asesores lo traían, a Iván Alonso puso obstáculos y al final no se hizo nada. Lo dejó aquí desde el día de los Inocentes. Llega, también es una torpeza del promotor y de Borja y de todos los sudamericanos. ¿Cómo vienen el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, llegan a México sabiendo que vienen a Cruz Azul? Es el Día de los Inocentes, en Cruz Azul pasa esto todos los días. Una paradoja. No solo el 28 de diciembre, ¿no? Y este chico llegó el 28 de diciembre a México. Casi un mes se aventó aquí, compadre. Entonces, esperando la respuesta. no procede su contratación porque Alonso no lo quiso. No lo quiso, simplemente los Que no venía por la vía que él... o no, acostumbrado, ¿qué? o no. Pero entonces los asesores no han traído nada. O en el reparto de comisiones hubo algunas dudas ahí de quién le o cómo La iba. camorrita. Exacto, cómo iba a ser aquel reparto. Ahora ahí no se pusieron de acuerdo. Ahora, él Adentro más de allá Cruz de esa situación que él establece, bueno, porque no había un cupo, él no quema el puente. Él deja abiertas las puertas. Sí. Por el tipo de comunicado. Políticamente correcto. Sí. Sí. Miente, pero miente porque le mintieron a él. Ah, bueno, Entonces, exacto. él- Bueno, ese Pero fue el cuento que a él le mensaje está vendieron. bien. Sí, el mensaje, El mensaje está es bien. muy Ese fue el cuento que a él le políticamente vendieron. correcto. Muy bien, Sí. muy bien el mensaje. ¿Y deportivamente le afecta a Cruz Azul la ausencia porque, de un bueno, delantero de ese nomás tiene calibre? a Toro Fernández, necesita otro. Y está con Levi, ¿no? El joven. Entonces el otro va a llegar vía Iván Alonso necesariamente. Está a tiempo, ¿no? Para Sí, que van a llegue la llegar, plaza claro. de que el día 9 de febrero. Sí, pero cada vez es menos tiempo, entonces tienen que... Ahora, tenerlo- ¿era necesario Borja en Cruz Azul? ¿Iba a solventar? Era necesario un centro delantero. delantero, claro. Era necesario un delantero. El mejor momento de Cruz Azul fue con Giacomakis, Sepúlveda y el Toro. Y el Toro.
Sin importar quién era el titular, porque por ejemplo se decía, Sepúlveda no va a ser titular, terminó siendo titular porque hacía goles y porque aparecía, pero cuando entraba Giacomakis y cuando entraba Fernández lo hacían bien porque hay competencia interna. Es muy poco tener un solo delantero, que es Fernández, que además... Propenso a lesión. Sí, y que de los que estaban como titulares, él era o de los que estaban como delanteros, él era en su momento el menos indicado o el que menos esperabas que fuera. Bueno, ya lo habían sacrificado titular. mandándolo a las. Por supuesto. Entonces sí urge. Lo de Borja era necesario. Ya lo explica muy bien Héctor, que además siempre está muy bien informado. Yo sí creo que no puedes dudar. Cuando traes ya a un jugador, eso de lo traes, se regresa, después voy, ya no funcionó. O sea, date cuenta con Gignac, que es el delantero de los últimos 10 años, el más exitoso. Llegó hasta con su changuito, Sí, ¿no? sí. Y buscó la manera de que se quedara y que todo, y su familia, así tiene que ser. Si lo haces de otra manera, las cosas no funcionan. A medias, nada funciona. ¿Y ese a medias también se precipitan al dejar ir a Sepúlveda? Totalmente. Totalmente. Porque también ahí- es un grave error. Porque me parece ahí que aunque Sepúlveda, que se dice que su deseo era competir para selección nacional, para el Mundial, y que sabía que en Cruz Azul no iba a jugar, porque era siempre ese relevo, porque tenían al Toro Fernández como el 1 delantero, y él desea salir, y llega una oferta de Chivas y lo dejan ir. Pero se supone que a medias no puede hacerlo, porque si dejas esa plaza de un delantero buscando otra y que se te caiga faltando días para el cierre de registro, me parece directamente que la gestión de Cruz Azul es la que se equivoca. Como directivo, normalmente hasta que no tienes algo, sueltas, hasta que no tienes a un jugador, sueltas al otro. Claro. No puedes dejar ir a un jugador cuando no tienes seguro al que va a venir. Ahora, podemos decir que si Alonso no lo trae, ¿Cruz Azul se equivoca corporativamente o este es un fracaso de los asesores? Porque si Alonso dice, pues yo no lo traigo, Cruz Azul... Pero ¿qué tiene ¿quiénes que son ver? los, a ver, explíquenme quiénes son los asesores, porque yo no sé quiénes son los Mi asesores. compadre es el- Bueno, hubo una O sea, gente cercana sí, a Velázquez, a Víctor ok, Velázquez, que claro. no tienen un puesto en la Que no directiva. tienen dentro un puesto, pero que Ok. sí tienen incidencia directa en contrataciones Ok. y que han participado en varias y se han llevado comisiones en varias y que Ok. quieren seguirlo haciendo. Ah. Salió un video ya, yo normalmente no menciono a nadie del gremio, pero este audio salió, lo reprodujo Nacho Suárez, y en ese audio Palafox, así dice, hola Palafox, y Palafox le dice a un tal Sebas, le dice, oye, dile a Borja que ya está hecho, voy con el presidente a comer ahorita y ya está hecho, para que ya sepa que ya se viene para acá. Entonces ya estaban arreglando, uno de los asesores estaba arreglando a Borja y al promotor de Borja para traerlos a México. Entonces, eso se hizo público. Por O sea, eso lo Cruz- comento, porque ya es En Cruz público. ¿no? Azul se criticó la época de Billy Álvarez, el jaloneo. sí, y todo. no. Pero acá también está Pues igual. ahí vamos, ¿eh? Ahí Jaloneos, vamos, ahí vamos. no, bueno, si no lo traigo yo, entonces no Ahí lo metas vamos. tú, oiga, pero yo ya hablé con el presidente. Igual o peor, el ahorita, asesor, ¿eh? y está el Ahí va, jaloneo ándale. y conflicto de intereses Ándale, en todas ándale. partes. Sí, Pero a ver, yo pregunto, si los asesores son externos, Sí. no pertenecen a la institución, pero son amigos. Pero no pertenece, Son amigos de pero, casa. pero sí están adentro de están la adentro. institución. o sea, lo que me refiero es, en un juicio podemos acusar de que la culpa es de Cruz Azul, porque Iván Alonso puede decir, "Pues, yo soy el director deportivo, Claro. yo decido. Claro. Borja se cayó, ¿se le cayó a quién? A mí Cruz no. Azul? A mí no, dice. Sí, claro. O sea, ¿corporativamente se le cae a Cruz Azul o a los asesores? Pero si ese video que dice Héctor, Audio. ese Era un audio, ese audio, donde está el asesor y dijo, yo ahorita voy a ir a comer Sí, claro, con el presidente. Claro. y el presidente está por encima del director Y deportivo el presidente no lo ha negado. y no lo ha negado, Entonces, entonces Ahora, presta para. todo este desorden que está pasando en Cruz Azul, todas estas filtraciones, todo, el presidente lo sabe perfectamente. Y el presidente no ha puesto un manotazo sobre la mesa para poner orden. ¿Por qué razón no lo ha hecho? Solo él lo sabe. Solo él lo sabe. Te ves sexy cuando rematas, compadre. ¿Cómo? Te ves Así, sexy. así. ¿Se ve bien, compadre? Ese es juez, ¿eh? Le puedo hacer más fuerte, pero ¿y si me fracturo? ¿Y si me fracturo? Eso sí, compadre. El Pausa. el más perjudicado es Cruz Azul, Claro, por supuesto. deportivamente. Ahora, Oye, la ¿era imagen jugador también, para la Cruz Azul? imagen. Imagen, Sí, sí. sí era Además- jugador. ¿Sí era Sí, jugador sí. para Cruz Azul? Sí, aunque también A ver, tenían que haber buscado un central, ¿no? Para Ok. mí. Sí, por el lesionado. a ver, que no le tenemos. había ido bien en River últimamente. Pero más que hacer, le tenía, si necesitaba Pero un llegó a ser delantero selección y colombiana. era él, vamos a ver cómo le iba. Pausa. El América avanza cada vez más por Rafael Veiga.
una figura importante del Palmeiras. Pausa. Ya viene, compadre, ya viene. Ojalá. Buenas noches a todos, porque hoy no es un programa normal, hoy no es solo hablar de un partido. Hoy es hablar de todo lo que está pasando alrededor del fútbol mexicano en este momento tan delicado, tan sensible, tan lleno de ruido, de versiones, de medias verdades y de decisiones que van a marcar el rumbo, no solo de la selección mexicana rumbo al Mundial, sino también de la Liga MX, de sus clubes, de sus directivas y de su credibilidad. Porque todo está conectado, aunque a veces no se quiera aceptar. Lo que pasa en la selección se refleja en la liga y lo que pasa en la liga termina explotando en la selección. Y hoy, después del México 1, Panamá 0, con todo lo que dejó ese partido, con todo lo que se dijo después, con todo lo que se filtró, queda claro que estamos frente a un momento donde ya no basta con analizar 90 minutos. México ganó, sí, rompió la racha, sí, pero el debate no se apagó, al contrario. Se encendió más. Porque la victoria no resolvió dudas, solo las maquilló por una noche. Y cuando al día siguiente empiezas a escuchar a Javier Aguirre diciendo que él no ve camisetas, que no ve clubes, que no le importa si juegan en Chivas, América, Cruz Azul o donde sea, sino que ve entrenamientos, actitudes y rendimientos internos, el ruido se multiplica. Porque esa frase, que en el discurso suena muy bonita, muy democrática, muy justa, choca de frente con lo que la gente ve cada fin de semana. Choca con el aficionado que ve a un jugador rendir bien en su club y no ser convocado. Choca con el que ve errores repetidos y aún así convocatorias constantes. Y ahí es donde se rompe la confianza. Y entonces aparece el tema Chivas. 6 jugadores, titulares, un bloque importante, y de inmediato salen las teorías, las sospechas, las lecturas malintencionadas. Que si Aguirre favorece a Chivas, que si hay una base, que si hay consigna. Y Aguirre sale a decir que no, que fue coincidencia, que fue rendimiento. Que fue lo que vio, y aquí es donde hay que ser muy claros. No es un problema que jueguen 6 de Chivas si son los que están mejor. El problema es cuando el criterio no se explica con claridad, porque el aficionado no ve entrenamientos, ve partidos. Y si el discurso no coincide con lo que pasa en la cancha, se genera desconfianza y dentro de ese bloque hay jugadores que sí salen fortalecidos. Luis Romo, por ejemplo, es uno de los grandes ganadores de este proceso. Polifuncional, inteligente, con lectura táctica, capaz de jugar como mediocentro, como interior, incluso como falso central. Romo hoy tiene un pie en el Mundial, no porque sea espectacular, sino porque es útil, porque entiende el juego y porque se adapta a lo que pide el técnico. Richard Ledesma es otro caso interesante. Un lateral derecho que México necesita con urgencia. Un jugador con ida y vuelta, con capacidad para jugar como carrilero, con orden defensivo y proyección ofensiva. No es una estrella, pero es una solución. Y en este proceso, las soluciones. Valenoro Brian Gutiérrez es quizá el nombre que más ilusiona. Un jugador con personalidad, con atrevimiento, con técnica. Un interior que pide la pelota, que no se esconde, que intenta cosas distintas. No es perfecto, le falta continuidad, le falta peso, pero tiene algo que México necesita desesperadamente, carácter, y del otro lado aparecen los nombres que siguen generando dudas. Roberto Alvarado, por ejemplo, buen jugador de club, nadie lo niega, importante en su equipo, determinante en ciertos partidos, pero en selección otra vez vuelve a quedar a deber. Irregular, intermitente, sin impacto sostenido. Y la pregunta empieza a ser inevitable, ¿hasta cuándo? Charly Rodríguez es otro caso parecido, ordenado, cumplidor. Correcto, pero la selección no necesita solo jugadores correctos. Necesita jugadores que marquen diferencia. Y Charly, hasta ahora, no lo ha hecho con la camiseta nacional. Y mientras este debate se da alrededor de la selección, en paralelo la Liga MX sigue mostrando sus propias grietas. El caso Cruz Azul y Borja es el ejemplo perfecto del caos directivo. Un jugador que llega, entrena, se toma fotos, se anuncia prácticamente y luego se va por la puerta de atrás. Versiones contradictorias, explicaciones poco claras, responsabilidades diluidas, se habla de plazas de extranjero, de temas administrativos, de detalles contractuales. Pero la realidad es que el mensaje que se manda es de improvisación, de falta, de planeación, de una directiva que no tiene control absoluto de su proyecto. Y eso, en un club grande como Cruz Azul, es inaceptable y no es un caso aislado. Es un síntoma de una liga que muchas veces se maneja más por intereses que por proyectos deportivos, y ese desorden termina afectando a la selección, porque los jugadores viven en ese contexto, porque se forman en ese ambiente, y mientras tanto, aparecen los rumores de Jorge Sánchez de posibles salidas a Europa, de decisiones que se tienen que tomar con el Mundial en puerta. Conviene irse y competir.
¿conviene quedarse y jugar? ¿Qué pesa más, minutos o nivel de liga? Y no hay una respuesta única. Cada caso es distinto, pero lo que sí es claro es que México necesita jugadores que compitan a alto nivel, que salgan de la zona de confort, que se exijan, porque el Mundial no se juega a ritmo de Liga MX, se juega a otra velocidad y ahí entra. Otro tema clave, los jugadores con doble nacionalidad, los One Team Switch. Los futbolistas formados en Estados Unidos que eligen representar a México. Ledesma, Gutiérrez, Obed Vargas. No se trata de robar jugadores. Se trata de convencerlos con un proyecto real, con oportunidades concretas, con un plan claro. Y ese plan tiene que ir más allá de una convocatoria. Tiene que mostrarles que aquí pueden crecer, competir, desarrollarse. Porque si no, el discurso se queda corto y así, entre selección, liga, directivas, jugadores, rumores, versiones. El fútbol mexicano vive un momento de enorme tensión. Un momento donde todo se cuestiona, donde todo se analiza, donde nada se da por sentado. Y quizá eso no sea tan malo, porque cuestionar es el primer paso para corregir. El problema es cuando se cuestiona y no se actúa. Y hoy, la sensación es que hay mucho diagnóstico y pocas decisiones firmes, mucha palabra y poco hecho, mucha intención y poca claridad, y el Mundial está cada vez más cerca. Esa cercanía del Mundial es justamente lo que hace que todo se sienta más urgente, más intenso, más cargado de presión, porque ya no estamos hablando de escenarios hipotéticos ni de planes a largo plazo. Estamos hablando de decisiones que se van a reflejar muy pronto en la cancha más exigente de todas. Y en ese contexto, cada error pesa el doble y cada acierto, si no se consolida, se diluye rápido porque hoy el fútbol mexicano vive una especie de ruido constante. Ruido de versiones cruzadas, de filtraciones, de fuentes cercanas, de declaraciones que intentan apagar incendios pero que muchas veces los avivan más. Y en medio de ese ruido, el mensaje se distorsiona. Lo que el cuerpo técnico quiere comunicar no siempre llega claro al aficionado. Lo que el jugador interpreta no siempre coincide con lo que se dice públicamente. Y así se genera una brecha peligrosa. Y esa brecha se nota cuando se habla de meritocracia. Porque todos dicen creer en ella, todos la defienden en el discurso. Pero cuando se analizan las decisiones concretas, aparecen contradicciones. Jugadores que no pasan por su mejor momento siguen teniendo protagonismo. Otros, que vienen empujando fuerte desde sus clubes, siguen esperando. Y esa incoherencia mina la confianza, porque el futbolista necesita sentir que su esfuerzo tiene recompensa, que rendir bien el fin de semana sirve para algo, que equivocarse tiene consecuencias. Y cuando eso no es claro, el mensaje se diluye. Y aquí es donde el papel de Javier Aguirre vuelve al centro del debate, porque Aguirre no es un técnico improvisado. Es un técnico con carácter, con experiencia, con una lectura muy personal del fútbol. Y precisamente por eso, se espera de él una conducción firme, pero también flexible. Aguirre siempre ha sido un entrenador de convicciones fuertes. Y eso tiene un lado positivo, transmite seguridad, liderazgo, autoridad. Pero también tiene un riesgo, volverse predecible, cerrarse a otras opciones, confiar demasiado en su intuición. Y hoy, muchos sienten que ese riesgo está apareciendo. Porque cuando escuchas que se priorizan entrenamientos sobre partidos, que se toman decisiones más por sensaciones que por rendimiento comprobable, la duda es inevitable. No porque entrenar no sea importante, sino porque el partido es el examen final, y el Mundial no te va a evaluar por cómo entrenas, te va a evaluar por cómo juegas. Y mientras este debate se da en la selección, la Liga MX sigue ofreciendo ejemplos de lo que no se debe hacer. Directivas que improvisan, proyectos que cambian. Cada torneo, decisiones tomadas más por presión que por planificación. El caso de Cruz Azul no es una excepción, es una muestra más de una estructura frágil. Y esa fragilidad termina afectando al futbolista mexicano, porque crece en un entorno donde la estabilidad es rara, donde los procesos se interrumpen, donde el corto plazo manda. Y luego se le pide que compita contra jugadores formados en contextos mucho más sólidos. Y ahí aparece la diferencia. Por eso no se puede analizar la selección aislada de la liga. Son parte del mismo ecosistema, un ecosistema que necesita orden, coherencia y visión. Y hoy eso es lo que más falta. Y aún así hay oportunidades, porque no todo es negativo. Hay jugadores jóvenes que empiezan a levantar la mano. Hay perfiles distintos que no se veían antes. Hay una intención, al menos discursiva, de cambiar algunas cosas.
La incorporación de jugadores con formación en Estados Unidos es una de esas señales. No porque sean mágicamente mejores, sino porque traen otra mentalidad, otro ritmo, otra cultura competitiva. Y si se les sabe integrar, pueden elevar el nivel general, pero integrarlos no es solo convocarlos. Es darles un rol claro. Es confiar en ellos en partidos importantes. Es permitirles equivocarse sin condenarlos. Y eso requiere paciencia, pero también convicción. Y esa convicción todavía no se percibe del todo, porque el equipo sigue probando, sigue rotando, sigue buscando. Y buscar es válido, pero no indefinidamente, porque llega un punto donde tienes que decidir. Donde tienes que decir, este es mi equipo, esta es mi idea, con esto voy. Y asumir las consecuencias. Y ese punto se acerca rápido. Porque el Mundial no va a esperar a que el ruido se apague. No va a esperar a que la liga se ordene. No va a esperar a que las directivas aprendan. Va a llegar y va a exigir. Y ahí todo este contexto va a pesar. Cada mala decisión previa, cada oportunidad desperdiciada, cada favoritismo, cada improvisación, y por eso este momento es tan importante, porque todavía hay margen para corregir. Pero ese margen se está cerrando. Y la gran pregunta sigue siendo la misma, ¿el fútbol mexicano va a aprovechar esta última ventana para ordenar su casa o va a llegar al Mundial con los mismos vicios de siempre? Esa respuesta no la va a dar un discurso ni una conferencia de prensa, la va a dar la cancha, los próximos partidos, las próximas decisiones, y mientras tanto, aquí seguiremos, analizando, cuestionando, exigiendo, porque el fútbol mexicano no necesita silencio, necesita claridad. Y esta historia todavía no termina, pero el final se está empezando a escribir ahora mismo. Y ese final, que empieza a escribirse ahora mismo, va a depender de si el fútbol mexicano es capaz de aprender de sus propios errores o si vuelve a tropezar con la misma piedra de siempre. Porque lo que estamos viendo hoy no es algo nuevo, es la repetición de patrones que se han dado una y otra vez antes de cada mundial. Solo que ahora la presión es mayor porque se juega en casa, porque la expectativa es distinta y porque el margen de excusas se acabó. Porque jugar un mundial como local no es solo una ventaja logística, es una responsabilidad enorme. No basta con participar, no basta con competir un rato, no basta con dar buena imagen. La gente espera algo más. Espera un equipo que represente, que se atreva, que no se esconda cuando las cosas se ponen difíciles. Y para eso necesitas algo más que talento. Necesitas estructura, necesitas orden, necesitas una idea clara que se sostenga incluso cuando el partido se pone cuesta arriba. Y hoy, la selección mexicana todavía no transmite esa sensación. Transmite esfuerzo, transmite intención, transmite ganas, pero no transmite certeza. Y en un torneo corto, de alta presión, la certeza es fundamental, porque cuando no sabes exactamente a qué juegas, reaccionas tarde, ajustas mal, tomas decisiones equivocadas en momentos clave, y ahí es donde aparecen los fantasmas del pasado. Partidos donde México empieza bien y se cae, encuentros donde domina un rato y luego desaparece, escenarios donde un error lo desarma todo. Y esos fantasmas no se van solo con discursos positivos, se van con trabajo específico, con decisiones coherentes, con continuidad. Por eso es tan importante que este proceso empiece a cerrar filas, que deje de ser una lista abierta eterna, que empiece a definir una base real, porque el mundial no se construye con 60 nombres, se construye con 11 que se conozcan, que se entiendan y que confíen entre sí. Y aquí vuelve a aparecer el dilema de Aguirre, porque su experiencia le dice que no hay que apresurarse, que hay que observar, que hay que tener variantes. Y eso es cierto, pero también su experiencia debería decirle que llega un punto donde observar deja de sumar y empieza a restar, y ese punto está muy cerca. Porque cuando sigues probando demasiado tarde, mandas el mensaje de que no confías plenamente en nadie. Y un jugador que siente que no es plenamente confiable juega con miedo, y el miedo, en el fútbol, es letal. Por eso el cuerpo técnico tiene que empezar a enviar mensajes claros, no solo con palabras, sino con hechos. Repetir alineaciones, mantener sociedades, dar continuidad a los que responden, y también tener el valor de dejar fuera a los que no. Y ese valor no es sencillo, porque siempre hay ruido, siempre hay presión, siempre hay intereses. Pero el mundial no entiende de eso. El mundial exige rendimiento puro y mientras todo esto pasa en la selección, la Liga MX tiene que hacer su propia reflexión, porque no puede seguir siendo un entorno caótico si se espera que de ahí salgan jugadores preparados para competir al máximo nivel. No puede seguir improvisando, cambiando proyectos cada torneo, priorizando lo inmediato sobre lo estructural. Porque el jugador mexicano necesita estabilidad para crecer, necesita procesos, necesita competencia real, y eso empieza en los clubes. Y el caso de Cruz Azul, como tantos otros, es una llamada de atención. No puedes aspirar a competir internacionalmente si no puedes cerrar una operación básica con claridad. No puedes pedir profesionalismo si la gestión no lo es. Y todo eso termina repercutiendo en la selección, porque la selección es el reflejo de su liga, de sus virtudes y de sus defectos.
Y aún así, hay esperanza, porque también hay talento. Hay jóvenes que vienen empujando. Hay jugadores que quieren demostrar. Hay una generación que no carga con tantos complejos. Pero esa esperanza necesita dirección, necesita un plan, necesita decisiones firmes, porque el peor escenario sería llegar al Mundial con buenas intenciones y malos resultados, con la sensación de que pudo ser pero no fue, porque eso ya se ha vivido demasiadas veces. Y hoy todavía hay tiempo de cambiar la historia, pero no hay tiempo que perder. Cada partido que viene tiene que ser una prueba real, no un trámite, no una excusa, una prueba donde se vea crecimiento, claridad, personalidad, y ahí es donde se va a definir todo. No en las mesas de debate, no en las redes sociales, en la cancha, porque al final el fútbol siempre pone a cada quien en su lugar. Y cuando llegue ese momento, cuando el Mundial empiece, cuando el balón ruede y no haya vuelta atrás, todo este análisis se va a condensar en 90 minutos, en decisiones tomadas meses antes, en errores corregidos o ignorados, y entonces sabremos si este ruido, esta crítica, esta exigencia, sirvió para algo, o fue solo una antesala más del mismo desenlace. Ojalá que no. Ojalá que esta vez sí se haya aprendido. Ojalá que esta vez sí se haya aprovechado el tiempo, porque el Mundial en casa es una oportunidad única, y las oportunidades únicas no perdonan errores repetidos. Aquí seguimos, atentos, críticos, pero todavía con la esperanza de que el fútbol mexicano pueda, por fin, dar ese paso que lleva tanto tiempo prometiendo. Y dar ese paso pendiente es justamente lo que ha separado históricamente al fútbol mexicano de las selecciones que sí lograron evolucionar cuando tuvieron la oportunidad. Porque no se trata solo de talento ni de recursos, se trata de valentía para cambiar inercias, para romper hábitos cómodos y para asumir que, aunque algo haya funcionado en el pasado, hoy ya no alcanza. Porque si uno mira hacia atrás, los momentos donde México dio su mejor versión en mundiales no fueron casualidad. Hubo continuidad, hubo una idea clara, hubo un grupo definido que se sostuvo en el tiempo. Hoy, en cambio, seguimos viendo una selección en permanente evaluación, como si nunca terminara de llegar el momento de decidir. Y ese eterno todavía estamos viendo es peligroso. Porque mientras tú sigues viendo, otros ya están ejecutando. Otros ya tienen automatismos. Otros ya saben exactamente qué hacer cuando el partido se les pone cuesta arriba. Y ahí es donde México suele quedar un paso atrás. Por eso el llamado hoy no es a destruir el proceso, sino a exigir que madure, a exigir que deje de justificarse y empiece a definirse, a exigir que el discurso de meritocracia se traduzca en hechos visibles, porque el aficionado no pide milagros, pide coherencia, pide ver un equipo que, gane o pierda, tenga una identidad clara, pide sentir que hay un plan. Y ese plan tiene que verse en detalles concretos, en la forma de presionar, en la manera de salir jugando, en cómo se atacan los espacios, en cómo se reacciona tras perder el balón, en cómo se defiende una ventaja, en cómo se gestiona un mal momento dentro del partido. Y hoy muchos de esos detalles siguen siendo improvisados. Por eso este largo debate no es exagerado ni innecesario. Es el reflejo de una inquietud real, de una sensación compartida de que algo falta, de que algo no termina de encajar y no es por falta de trabajo. Nadie puede acusar a este cuerpo técnico de no trabajar. El problema es hacia dónde se dirige ese trabajo, porque trabajar mucho no sirve si no trabajas bien, si no trabajas con un objetivo claro, si no sabes